Observa esta imagen. Enormes cabezas de piedra, guardianes silenciosos de una isla remota. Las redes sociales las llaman las cabezas de la isla de Pascua. Los museos exhiben réplicas. Las guías turísticas prometen desvelar sus secretos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la verdad es mucho más profunda de lo que imaginas? Recorre las laderas de Rano Raraku y descubrirás que nada es lo que parece. Esas cabezas tienen cuerpos, cuerpos enterrados a 6 metros de profundidad, cuerpos cubiertos de símbolos que desafían toda interpretación moderna, cuerpos que caminaron. Entre 1150 y 1280 d.C., navegantes polinesios encontraron este enclave perdido. Trajeron consigo batatas, gallinas y un conocimiento ancestral, el arte de esculpir monumentos en ceniza volcánica comprimida. Y así, entre 1250 y 1650 d.C., crearon casi 1000 moai, estatuas que promediaban los 4 metros de altura y las 12,5 toneladas de peso. Algunas, colosos de 10 metros, alcanzaban las 82 toneladas. Pero la ambición no conocía límites. Un gigante inacabado, de haber sido completado, habría medido 21 metros y pesado la asombrosa cifra de 165 toneladas. En 1722 los holandeses llegaron a la isla. Para entonces, cada moai erguido había caído. Los españoles llegaron en 1770, los británicos en 1868, pero la peor tragedia estaba por venir. En 1862, los negreros peruanos se llevaron a 1.500 personas. Para 1877, solo 111 Rapanui sobrevivían. Con ellos se perdió el secreto de cómo los moai se movían y el significado de sus enigmáticas inscripciones. ¿Qué fuerzas impulsaron la creación de estas gigantescas figuras? ¿Qué cataclismo provocó su caída? La isla guarda silencio, pero la ciencia busca respuestas. Este relato se basa en investigaciones y datos concretos, utilizando fuentes como el Journal of Archaeological Science, publicado en noviembre de 2025, el estudio de Plus One, del 26 de noviembre de 2025, que documenta un modelo tridimensional creado a partir de 11.686 fotografías de drones de la cantera de Rano Raraku, y los informes científicos de Nature Steiners del 2 de febrero de 2024, con datación por radiocarbono de las tablillas Rongo Rongo. Retrocedamos en el tiempo. La arqueóloga británica Catherine Routledge llega a Rapa Nui. Ante ella, un espectáculo imponente. Cabezas gigantes emergiendo de las laderas de un volcán. Pero, ¿qué se oculta bajo la superficie? Decide excavar. Lo que descubre es asombroso. No son solo cabezas. Desentierra 30 colosos, cada uno con un torso monumental. Brazos esculpidos en relieve, largos dedos reposando sobre sus vientres. Algunos de estos cuerpos se extienden hasta 7 metros bajo tierra. Años después, en 2012, Internet estalla. Las fotografías de las excavaciones de Joe Van Tilburg se vuelven virales. 3 millones de visitas colapsan la página web del proyecto de los moai de Isla de Pascua. Durante un siglo, el mundo creyó que solo existían las cabezas que veían en las fotos. Pero la verdad era mucho más profunda. En Rano Raraku, 150 estatuas permanecen enterradas hasta los hombros. Estas son las imágenes icónicas que definieron un mito. Pero, ¿cómo llegaron a estar así? 500 años de erosión son los culpables. Rocas y tierra deslizadas desde las canteras superiores. La lluvia, implacable, esculpiendo barrancos. Sedimentos acumulándose metro tras metro. Entre 2010 y 2013, el equipo de Van Tilburg desenterró 2 moai. Uno se alzaba sobre un pedestal, el otro en un profundo agujero circular. Un detalle crucial: este agujero estaba destinado a un tronco de árbol. Ligas atadas al tronco y a la estatua. El tronco, actuando como una palanca, permitía erguir al moai. El frente era esculpido mientras la estatua yacía sobre su espalda. El acabado final se realizaba una vez erguida. No eran proyectos abandonados a la espera de ser transportados.
Eran monumentos colocados deliberadamente dentro de la propia cantera sagrada. El análisis del suelo alrededor de los moai revela un secreto sorprendente: fitolitos de plátanos, granos de taro y restos de batatas. Rano Raraku no era solo una cantera, era una zona agrícola próspera. Los moai, erguidos dentro del cráter, estimulaban la fertilidad. Eran Aringa Ora, rostros vivientes. Las secciones enterradas conservaban detalles perdidos en las superficies expuestas. La toba volcánica amarilla mantenía su brillo original. Los petroglifos permanecían nítidos. 3 bandas en relieve a la altura de la cintura representaban el jami, el taparrabos. Algunos mostraban un diseño en forma de M debajo. Estas esculturas maro aparecían en muchos de los cuerpos desenterrados. Junto a ellas, manos desconocidas grabaron símbolos más primitivos. Cerca de un moai, el equipo de Van Tilburg encontró restos humanos y grandes cantidades de pigmento rojo. La misma ocre utilizada en las estatuas aparecía en contextos funerarios. Los moai no eran solo ancestros, eran participantes activos en rituales. Durante 2 décadas, un equipo incansable analizó 962 moai. Un hallazgo sorprendente. 62 de ellos eran moai de camino. Esculturas colosales abandonadas a lo largo de antiguas rutas de transporte. Pero, ¿qué los diferenciaba del resto? Cada moai de camino compartía 3 características inconfundibles: una base ancha en forma de D, una inclinación hacia adelante de entre 5 y 15 grados y la notable ausencia de cuencas oculares. En contraste, los moai que sí llegaron a las plataformas ceremoniales, los aju, presentaban bases estrechas, una postura vertical y, crucialmente, cuencas oculares talladas. 2 soluciones de ingeniería radicalmente distintas. Los moai de camino, al parecer, fueron diseñados para moverse. En 2013, Lipo y Hunt se propusieron demostrarlo. Construyeron una réplica de hormigón de 4,35 toneladas, respetando escrupulosamente las proporciones de un moai de camino. ¿El resultado? Un equipo de 18 personas, utilizando 3 cuerdas, logró desplazar la réplica 100 metros en tan solo 40 minutos. El secreto: un balanceo controlado, un zigzagueo calculado. La inclinación hacia adelante creaba un efecto de péndulo invertido. La oscilación lateral se transformaba en un avance constante. Cada paso, en promedio, cubría 89 centímetros. La base en forma de D actuaba como un punto de pivote, mientras que el borde frontal curvado prevenía caídas hacia atrás. Los modelos físicos confirmaron la teoría. Entre 15 y 60 personas para iniciar el movimiento, dependiendo del tamaño del moai, y de 5 a 25 para mantenerlo. Lo más sorprendente, los moai más grandes se movían con mayor eficiencia, una prueba de la genialidad de su diseño. Pero la historia no termina ahí. Las propias rutas contaban su propia versión de los hechos. Caminos de 4,5 metros de ancho, con una ligera concavidad en su sección transversal. Perfectos para guiar a los moai tambaleantes, pero desastrosos para trineos. La forma cóncava estabilizaba el movimiento de balanceo. A medida que los moai avanzaban, se despejaban nuevos caminos. Rutas paralelas y superpuestas que entrecruzaban el paisaje. Los caminos de los moai formaban un sistema integrado. ¿Y qué revelaron los patrones de distribución? Un indicio escalofriante de fallos en el transporte. El 43% de los moai de camino caídos se encontraban a menos de 1 kilómetro de Rano Raraku. El 65% a menos de 2 kilómetros. Una curva de decaimiento exponencial. Exactamente lo que se esperaría de un fallo mecánico. Cuanto más cerca de la cantera, mayor era el riesgo. Y una vez que un moai caía, ahí se quedaba. Los patrones de fractura eran consistentes con una tensión de impacto vertical. Estos moai se rompieron al caer desde una posición erguida, no al ser arrastrados. La hipótesis coincidía con la tradición oral. Los ancianos Rapa Nui siempre contaron que los moai caminaban. Incluso conservaban una canción,
con un ritmo y un tempo que coincidían con el movimiento de balanceo. Una canción que coordinaba a los equipos que tiraban a izquierda y derecha. Pero, ¿qué ocurría cuando un moai llegaba a su ajú? La base era remodelada. La ancha curvatura era recortada. La inclinación hacia adelante era corregida. Se tallaban las cuencas oculares y se insertaban ojos de coral con pupilas de obsidiana o escoria roja. El moai se transformaba de un objeto en tránsito a una presencia ritual, de una mole en movimiento a un rostro vivo. Número 3. Talleres secretos y más de un rey. 26 de noviembre de 2025. El equipo LiPo hace público un modelo tridimensional de Rano Raraku, construido a partir de imágenes tomadas en enero de 2024. 30 vuelos de dron. Un modelo con una precisión asombrosa, capaz de distinguir detalles al centímetro. 426 moai en diversas fases de construcción. 341 zanjas que delimitan bloques de piedra. 133 huecos vacíos, testigos silenciosos de estatuas removidas. 5 terraplenes, rampas ancestrales para deslizar los moai ladera abajo. Y lo más sorprendente, 30 zonas de extracción distintas. Cada zona un universo aparte. Métodos de extracción únicos, técnicas de acabado inconfundibles, secuencias de tallado que desafían la lógica. Algunos esculpían primero los rostros, otros los cuerpos. Unos comenzaban de arriba hacia abajo, otros desde los costados. ¿Simple capricho? La verdad es mucho más profunda. Estas variaciones no eran aleatorias. Representaban a grupos familiares independientes, clanes distintos trabajando en sus propios territorios. Sin una administración centralizada, sin una élite dirigiendo la producción, sin técnicas estandarizadas. Este patrón encaja a la perfección con la estructura social de Rapa Nui. Pequeños grupos de parentesco autónomos, sin un jefe supremo hasta tiempos tardíos, sin unidad política. Los moai no eran monumentos a la jerarquía, sino a la cooperación descentralizada. Cada clan anhelaba que sus ancestros fueran representados. Cada clan encargaba sus propios monumentos. Cada clan negociaba con los escultores. ¿La moneda de cambio? Batatas, pollos, plátanos, herramientas de obsidiana, tejidos de corteza. Los moai más grandes, un símbolo de riqueza y mana, costaban más. Las fronteras de la cantera eran sagradas. Sin superposiciones, sin conflictos. Imagina esto: 30 talleres vibrantes, trabajando simultáneamente durante 4 siglos. Este modelo desafía nuestras ideas preconcebidas. ¿Es posible que los grandes monumentos no requieran reyes? ¿Que no necesiten una autoridad centralizada? Tal vez solo necesiten una fe compartida y un esfuerzo coordinado. Los Rapa Nui construyeron casi 1000 moai, sin un Estado, sin burocracia, sin coerción. Lo lograron a través de la cultura. A 7 kilómetros de Rano Raraku nos encontramos con Punapau, otro cráter volcánico, pero con una diferencia crucial. Aquí la piedra no es el característico tufo amarillo-gris, sino escoria roja. Y aquí reside un enigma: los pukao. Estas estructuras, añadidas tardíamente a los moai, no fueron universales. Solo los altares ceremoniales más importantes, los aju, recibieron estos adornos. Pero, ¿qué representaban realmente estos cilindros de piedra que coronaban las cabezas de los gigantes? La respuesta podría estar en la creencia polinesia del mana, la fuerza vital que reside en la cabeza. Más cabello, más mana. Y los pukao, con sus formas que evocan cabello o tocados, podrían ser la clave. Estas estructuras, con diámetros de entre 2 y 3 metros y alturas de 2 a 2,6 metros, pesaban entre 6 y 12 toneladas. El más grande, cerca de Autepitocura, rozaba las 12 toneladas. Cada pukao era preformado en la cantera, un cilindro con una hendidura en su base. Esta hendidura, diseñada para encajar en la cabeza del moai, no estaba centrada, sino que sobresalía hacia adelante como una visera sobre los ojos. Algunos incluso presentaban una pequeña protuberancia en la parte superior, un posible nudo. Trasladados a su destino, los pukao eran terminados in situ.
Se esculpían los detalles, se pulía la superficie y se ajustaba el tamaño al moai específico. Pero aquí surge la gran pregunta. ¿Cómo lograron elevar estos cilindros de hasta 12 toneladas a la cima de estatuas de 10 metros de altura? Las hendiduras en la base y las marcas circulares sugieren una solución: rampas. Rampas construidas con troncos, permitiendo que los pukao rodaran hacia arriba con relativa facilidad. El saliente frontal actuaba como freno, impidiendo que retrocedieran. Algunos proponen el uso de tornos, pero la evidencia es escasa. Las rampas, en cambio, parecen la opción más plausible: tierra y rocas apiladas junto a la estatua, permitiendo que el pukao fuera rodado o izado hasta la cima. Luego, la rampa se desmontaba. Modelos físicos sugieren que este proceso requería solo unas pocas personas, pero la verdadera incógnita persiste. ¿Por qué? ¿Por qué añadir los pukaos siglos después de que la producción de los moai ya estuviera en marcha? Una teoría apunta a una creciente competencia entre clanes. A medida que rivalizaban, buscaban hacer sus ajú más elaborados, con moai más grandes, pukaos rojos y ancestros más imponentes. Otra teoría lo vincula a un cambio hacia el culto al hombre pájaro. La religión Tangata Manu emergió aproximadamente al mismo tiempo, promoviendo el poder a través de la competencia atlética en lugar del linaje ancestral. ¿Podrían los pukao marcar esta transición? ¿Ser el último suspiro del culto a los ancestros antes de que la antigua religión se desvaneciera? Sea cual sea la razón, los pukao representan una etapa tardía en la construcción de monumentos. Una sociedad al límite, haciendo declaraciones audaces justo antes de que todo cambiara. Islas remotas, secretos ancestrales. 1979. Achunau, Isla de Pascua. Sergio Rapu Jaua lidera una restauración que cambiará para siempre nuestra comprensión de los moai. Sonia Jaua, miembro de su equipo, descubre un objeto ovalado, blanco, de coral. En el centro, un orificio. Un fragmento pulido, rojo, hecho de escoria volcánica, encaja a la perfección. Rapu lo coloca en la cuenca vacía de un moai. Ajuste perfecto. Lo que tiene en sus manos no es una simple piedra, sino algo mucho más significativo: un ojo. Entre 1979 y 1990, el hallazgo se repite. Fragmentos emergen en Banakena, tras un muro de contención. Otros en Binapu, en Tongariki. Incluso ojos olvidados en expediciones de los años 50. Helena Martinson Wallin, en museos europeos, los identifica definitivamente entre 1989 y 1990. La revelación es impactante. Todos los moai con cuencas talladas, en algún momento, poseyeron ojos de coral. Esclerótica blanca de coral, pupilas negras de obsidiana o rojas de escoria volcánica. Pero ¿por qué ya no están? Estos ojos no eran permanentes. Eran objetos ceremoniales, utilizados en ocasiones especiales. Piensa en esto. ¿Qué significado oculto tenían estos rituales? Cuando los europeos llegaron en 1722, el culto a los ancestros se extinguía. Los ojos habían desaparecido, dejando tras de sí solo cuencas vacías. Los visitantes, sin saberlo, inmortalizaron una imagen incompleta: gigantes ciegos. Pero originalmente ellos miraban, ellos veían. La colocación de los ojos era el acto final, el rito que insuflaba vida a la aringa, al rostro del moai. La estatua se transformaba, de piedra inerte a ancestro vivo, de objeto a agente. La ceremonia probablemente se realizaba cuando el moai llegaba a su aju, tras ser transportado, después de la talla final, tras ser erguido. Los ojos activaban el mana, el poder espiritual. Pero no todos los moai recibieron este honor. 4 en Aju Oroi, 2 en Aju Hanga Tetenga, 1 en Aju Hanua Nuamea y otros más. ¿Por qué? ¿Eran estatuas de un período anterior? ¿Moai que no completaron su viaje? ¿O figuras no destinadas a plataformas ceremoniales? La presencia de cuencas talladas es la clave. Indica el destino final. El moai debía erguirse y mirar. En 2012, los Rapanui,
utilizaron réplicas de ojos de coral en una ceremonia de bienvenida a catamaranes polinesios provenientes de Nueva Zelanda. Embarcaciones tradicionales navegando guiadas por las estrellas. Los ojos fueron retirados del depósito. Los Moai observaron la llegada de los barcos. Pasado y presente se entrelazaron. El ritual del rostro vivo persiste. Volvemos a las tinieblas del misterio. Tablillas quemadas, erosionadas por el tiempo, dañadas, en total menos de 15.000 caracteres. Apenas 120 glifos básicos, con 480 variantes. Figuras que evocan aves, peces, plantas, incluso seres humanos. Formas geométricas talladas en un oscuro y enigmático burofedón. Comienza la lectura en la esquina inferior izquierda. Avanza de izquierda a derecha. Luego gira la tablilla 180 grados. La siguiente línea se lee alternativamente, sin espacios, sin puntuación. Una escritura densa, continua, que Eugene describió ya en 1864. Durante décadas, tablillas y bastones de madera, cubiertos de estos jeroglíficos, desafiaron cualquier intento de desciframiento. Hasta la década de 1870, ningún isleño podía leerlos. ¿La razón? La élite letrada había sido diezmada en 1862. Los supervivientes sucumbieron a las epidemias. En una sola generación, el conocimiento se desvaneció. El obispo Diausen, desde Tahití, colaboró con Meteoro Taaure entre 1869 y 1874. Meteoro recitaba cantos frente a 4 tablillas. Pero, ¿realmente leía? ¿O simplemente recordaba? ¿Eran los glifos un detonante de la memoria o representaban un lenguaje real? William Malloy lo intentó en la década de 1950. Thomas Bartel identificó 599 signos distintos, también en los años 50. Innumerables lecturas se han propuesto a lo largo del tiempo. Pero ninguna ha sido aceptada por la comunidad científica. Una sección podría ser un calendario lunar, otra quizás información genealógica. Pero la verdad es que el texto, en su totalidad, permanece indescifrable. El 2 de febrero de 2024, un equipo de Ferrari realizó dataciones por radiocarbono en 4 tablillas conservadas en Roma. 3 de ellas datan del siglo XIX, pero una de ellas se remonta a mediados del siglo X, entre 1493 y 1509, 200 años antes de la llegada de los europeos. La madera, identificada como Podocarpus latifolius, revela otro enigma. Este árbol es originario del sudeste de África. No es nativo de Rapa Nui. ¿Madera a la deriva? ¿Un regalo? La inscripción podría ser contemporánea a la madera o añadida posteriormente. Sea como fuere, la datación sugiere que el rongorongo existía antes del contacto europeo. Los glifos, además, no se asemejan a las letras europeas. No parece una copia. Si el rongorongo es una verdadera escritura, inventada de forma independiente, estaríamos ante uno de los, quizás, 5 únicos inventos de escritura en la historia de la humanidad: sumerio, egipcio, chino, mesoamericano y rongorongo. Pero para afirmarlo con rotundidad, es crucial demostrar que los glifos representan el idioma Rapa Nui, que codifican el habla. No meros dispositivos mnemotécnicos, no solo protoescritura. Y aquí es donde los indicios se debilitan. Expertos en diferentes categorías de tablillas no podían leer las de otras categorías. Esto sugiere que el rongorongo no está unificado, o que requiere un conocimiento previo del texto. Los relatos orales confirman que la habilidad de leer y escribir era extremadamente limitada. Las familias gobernantes, los sacerdotes, todos fueron secuestrados o murieron. Los Tangata Rongorongo, los cantores, los depositarios del conocimiento, desaparecieron. La isla alberga más de 4.000 petroglifos, algunos similares al rongorongo, otros más primitivos, algunos pintados de rojo y blanco. Pero los petroglifos no son texto, son imágenes, símbolos. ¿Podrían las tablillas rongorongo ser lo mismo? Sistemas complejos de símbolos que parecen escritura, pero que funcionan de manera diferente. ¿O podrían ser escritura real?
¿Y estaremos condenados a no descifrar jamás su código? 15.000 caracteres son, quizás, insuficientes, no sin un texto bilingüe, no sin hablantes nativos vivos. La piedra Rosetta funcionó porque el griego era conocido. El rongorongo no tiene paralelos. El idioma está casi muerto. La escritura completamente extinta. Lo que permanece es la belleza y la frustración. Filas de diminutos glifos grabados en palo rosa del Pacífico y madera a la deriva. Mensajes del siglo X o del siglo XIX que, tal vez, nadie leerá jamás. 21,6 metros de largo. Entre 145 y 165 toneladas de peso. Imagina la magnitud. El moai más grande jamás intentado, aún hoy, estaría anclado a la roca madre, con su quilla dorsal incrustada en el cráter interior del Rano Raraku. Tallado directamente en la pared del volcán, de arriba a abajo. La cabeza, casi terminada, exhibe un rostro detallado. El cuerpo, apenas esbozado, muestra los brazos marcados. Y entonces todo se detuvo. ¿Por qué? ¿Acaso este gigante superó los límites del transporte? Lipo sugiere que algunos moai simplemente excedieron las capacidades prácticas de movimiento. Ningún equipo humano podría haberlo logrado. La física, sencillamente, no lo permitía con semejante masa. La base en forma de D y la inclinación frontal solo funcionan hasta cierto punto. Al sobrepasar un peso crítico, el balanceo controlado se desvanece. El coloso se derrumbaría, la tripulación perdería el control. ¿Lo sabían los escultores? ¿Acaso Tet Tokanga fue concebido como una demostración de poder? Un mira lo que somos capaces de hacer, una ostentación de maestría, o tal vez la intención era dejarlo allí, como un elemento permanente en la cantera sagrada. El ancestro definitivo, congelado en piedra, emergiendo del mismísimo volcán. ¿O fue un error de cálculo? Empezaron a esculpir, y a mitad de camino se dieron cuenta de que jamás podrían moverlo, y lo abandonaron. Otros moai inconclusos yacen dispersos por la cantera, esculturas en cada etapa de desarrollo, esbozadas, desbastadas, casi completas, con detalles finales pendientes, o aún unidas a la roca. La cantera no fue abandonada repentinamente. No fue una catástrofe. Era una producción continua y constante. Algunos moai siempre estaban en proceso. Otros siempre se estaban terminando. Otros siempre se estaban separando y trasladando. La producción continuó hasta principios del siglo XVIII, quizás incluso más tarde. Fue el contacto con Occidente lo que lo cambió todo. Las enfermedades diezmaron a los escultores, la estructura social se derrumbó. El culto a los ancestros se desvaneció. Para 1724, los moai que aún permanecían en pie comenzaron a ser derribados. Guerras entre clanes, destrucción ritual, luchas por el poder. El culto al hombre pájaro reemplazó al culto a los moai. La competición atlética sustituyó al linaje. Tangata Manu reemplazó a Ringa Ora. Los moai inconclusos quedaron inconclusos. No por un colapso repentino, sino porque el sistema cambió, la religión cambió y los colosos perdieron su significado. Tet Tokanga es un testimonio no del fracaso, sino de la ambición, del deseo de magnificar a los ancestros, de superar los límites de la ingeniería, de proclamar «estamos aquí» y recordamos a nuestros antepasados. Las canteras de la isla de Pascua guardan secretos que desafían lo que creíamos saber sobre su declive. Observa con atención: caminos labrados en la roca, senderos paralelos, huellas superpuestas que no narran una historia de caos y desesperación, sino de una producción constante, meticulosa, que se extendió a lo largo de siglos. Estas carreteras de piedra, con un ancho promedio de 4,5 metros, serpentean desde las canteras de Rano Raraku hasta la costa. Evitan las pendientes más pronunciadas, manteniendo una suave inclinación, diseñada a propósito. Son caminos concebidos para un único fin: el traslado de los moai. Su sección en forma de U no es casualidad. Esta estructura guiaba al gigante de piedra, manteniéndolo centrado, controlando su balanceo. A medida que los equipos avanzaban,
despejaban nuevos tramos, prolongando el camino, trabajando metódicamente hacia su destino. No era una producción en masa, industrial, sino una manifestación cultural, un ritual. La creación de cada moai tomaba meses, y su transporte otros tantos. Un viaje de hasta 17 kilómetros que podía durar semanas. Múltiples equipos, incontables paradas, ajustes constantes. ¿Qué ocurría si un moai caía? Los indicios sugieren que los equipos intentaban levantarlo. Alrededor de algunos moai caídos se han encontrado excavaciones, intentos desesperados por crear una base que permitiera volver a erguirlos. Algunos lo lograron, otros fracasaron. Los moai caídos, imposibles de levantar, eran abandonados. Marcaban la ruta, eran testimonio de la dificultad, y quizás se convertían en santuarios improvisados al borde del camino. Un dato revelador. Más de la mitad de estos moai yacen a menos de 2 kilómetros de la cantera. La mayor concentración, la tasa de fracaso más alta, los moai más pesados, la pendiente inicial más pronunciada y quizás la menor experiencia de los equipos. Ese primer kilómetro era la zona cero, donde los equipos perdían el control, donde el balanceo se volvía incontrolable, donde el moai se inclinaba demasiado, sin posibilidad de recuperación. Más allá de esos 2 kilómetros, la tasa de fracasos disminuye drásticamente. Los equipos mejoraban su técnica. El terreno se allanaba. ¿Dominaban finalmente el arte de mover montañas? ¿O algo más? Imagina un lugar remoto, perdido en la inmensidad del océano. Un lugar donde gigantes de piedra, los moai, se alzaban desafiantes hacia el cielo. ¿Cómo fue posible que estas colosales esculturas, algunas pesando toneladas, se movieran a través de la isla? Durante siglos la respuesta permaneció oculta, envuelta en misterio. Pero ahora la verdad comienza a emerger. El ritmo era constante. La mayoría de los moai que superaron los primeros 2 kilómetros alcanzaron su au, su plataforma ceremonial. El intrincado sistema de caminos revela un esfuerzo sostenido, una inversión cultural continua y deliberada, no una explotación frenética y desesperada. Desde el año 1250 hasta el 1700. 450 años de esculpir y trasladar estas imponentes figuras. 16 generaciones, si consideramos 30 años por generación. 16 generaciones de familias creando ancestros, clanes en competencia pacífica, una sociedad que prosperaba. La narrativa tradicional nos cuenta una historia de colapso ecológico. La deforestación masiva para trasladar los moai sobre rodillos de madera. Se dice que talaron todos los árboles, provocando erosión, destruyendo la agricultura, muriendo de hambre, luchando entre sí y finalmente colapsando. Pero los rodillos no encajan con la evidencia. Los moai caminaban, y los caminos son la prueba irrefutable. Caminar requería una cantidad lineal de madera, no una deforestación masiva. La verdadera amenaza, el factor inesperado, las ratas. Fueron ellas quienes devoraron las semillas de palma, impidiendo la regeneración del bosque. Si bien es cierto que los habitantes talaron parte del bosque para la agricultura, los moai no fueron los destructores de la isla. Durante siglos, la isla sustentó a los moai. ¿Qué otros secretos aguardan ser desenterrados en este rincón remoto del planeta? En la remota isla de Pascua, un equipo de la comunidad indígena Mauhenua se enfrenta a una visión desoladora: el lecho reseco del lago Ranoraraku. Lo que encuentran allí desafiará todo lo que creían saber sobre los moai, las icónicas estatuas de piedra. Entre la maleza seca emerge una figura. Un moai, de 1,6 metros de largo, yace boca arriba, oculto bajo densas cañas. Lo asombroso es el primer moai jamás descubierto en el lecho de un lago. ¿Cómo llegó allí? El lago Ranoraraku, un lago de cráter que durante siglos fue una fuente vital de agua dulce para la isla, se ha evaporado en tan solo 2 años. El cambio climático, una sequía implacable, el triple impacto de la Niña, el aumento de las temperaturas y la disminución de las precipitaciones han sentenciado su destino.
En 2023, el lago desapareció. Con el agua evaporada, el lecho lacustre reveló un secreto largamente guardado. Moura Tañito, miembro del equipo, lo confirma. Nadie, ni la comunidad actual, ni sus ancestros, ni sus abuelos, tenían conocimiento de su existencia. El Moai está completo, con las cuencas de los ojos talladas y una base plana. No fue diseñado para ser transportado, sino para ser exhibido. ¿Fue erigido en el lago o cerca de él, tal vez en el borde del cráter? ¿Cayó? ¿Fue colocado deliberadamente en el agua? El sedimento lo cubrió, las cañas lo ocultaron durante siglos. El renombrado arqueólogo Terry Hunt llegó al día siguiente del descubrimiento. Incluso Good Morning America envió un equipo. Hunt examinó la estatua, confirmando su estado de finalización y la presencia de detalles intrincados. Su especulación es escalofriante. ¿Podría haber más moai ocultos en el lecho del lago? ¿Donde hay uno, podría haber más? Un radar de penetración terrestre podría revelar estatuas subterráneas, pero el suelo seco dificulta su eficacia. La imagen eléctrica, que ha funcionado mejor en investigaciones anteriores, podría ser la clave. Hunt propone un estudio exhaustivo del lecho del lago antes de que inevitablemente vuelva a llenarse. La sequía no durará para siempre. El tiempo apremia. Este hallazgo crucial pone en tela de juicio la documentación existente. Más de 900 moai han sido registrados, pero ¿cuántos más permanecen ocultos, enterrados en sedimentos, cubiertos por la vegetación, perdidos en cuevas colapsadas o zanjas? La isla aún tiene secretos que revelar. La arqueóloga Joan van Tilburg lo afirma con rotundidad. Habrá más descubrimientos. Su equipo, entre 2018 y 2009, ya encontró más evidencia de extracción de canteras externas de lo que se esperaba. Pero este moai del lago desafía las teorías establecidas. ¿Por qué colocar una estatua en un cráter? ¿Fue un ritual? ¿Una forma de exhibición? ¿Un accidente? ¿Cayó durante el transporte? ¿Alguien lo empujó? ¿Lo derribó un terremoto o la erosión? Los Rapanui no dejaron registros escritos, solo tradiciones orales y las propias estatuas. Cada descubrimiento genera más preguntas que respuestas. Este moai es único, sin precedentes, de gran importancia científica y cultural. La comunidad Maujenua ha decidido no moverlo. Los ancianos insisten en que permanezca donde fue encontrado, respetando su contexto, sus ancestros y las circunstancias de su descubrimiento. El cambio climático lo reveló, pero también lo amenaza. La exposición al aire acelera su deterioro. Se están implementando planes de conservación y estabilización, pero los recursos son limitados. La economía de la isla depende del turismo. Antes de la pandemia, 8.000 residentes recibían 100.000 visitantes al año. Los moai los atraen, los moai los sostienen, y los moai necesitan protección. Es un ciclo, un equilibrio, un desafío constante. Las tradiciones orales lo susurran, un eco del pasado que resuena hasta nuestros días. Solo los Tangata Rongorongo y las familias gobernantes eran dignos de contemplar los ojos sagrados. Su uso, reservado para las ocasiones más solemnes. Imagina por un instante la escena. Durante siglos, los moai permanecieron impertérritos, guardianes de piedra con cuencas vacías, ciegos a los ojos del mundo. Pero en momentos cruciales, durante rituales ancestrales, algo extraordinario sucedía. Los ojos eran extraídos de su resguardo, manipulados con reverencia y colocados con sumo cuidado en las cuencas vacías. El blanco del coral brillaba con una luz sobrenatural, mientras que las pupilas de obsidiana o escoria roja volcánica fijaban una mirada penetrante. En ese instante, los moai despertaban. Observaban, participaban, su mana se activaba. La ceremonia transformaba la estatua. El frío e inerte monolito se convertía en un ancestro. El ancestro, a su vez, ascendía a la divinidad, un dios que velaba por la comunidad, protegiendo las cosechas, asegurando la fertilidad y manteniendo el equilibrio cósmico. Pero al concluir el rito, los ojos eran retirados, guardados celosamente, protegidos de miradas profanas.
¿Quiénes eran los custodios de este poder? ¿Los sacerdotes? ¿Los jefes tribales? ¿O tal vez permanecían ocultos en lugares sagrados a la espera de su próximo despertar? La arqueología nos ofrece fragmentos de esta verdad oculta. Ojos dispersos tras los muros de contención de los Au. Ojos encontrados en contextos funerarios. Ojos mezclados con ofrendas. No eran desechos accidentales, sino depósitos deliberados, cuidadosamente colocados. La escasez era un factor determinante. El coral no abundaba, la obsidiana era un bien preciado, y la escoria requería extracción y un pulido meticuloso. Cada par de ojos representaba una inversión considerable. Trabajo, recursos, habilidad y sobre todo poder. La capacidad de activar a los Moai era prerrogativa de las élites. La facultad de otorgar el Aringa Ora Aa, la vida a la imagen, era un acto político, espiritual y social que reforzaba la jerarquía. El Moai podía pertenecer al clan, pero el ritual, el secreto de su activación, residía en manos del sacerdocio. Este patrón se repite a lo largo y ancho de la Polinesia. Los jefes median entre los hombres y los dioses, mientras que los sacerdotes controlan los objetos sagrados. El sistema Rapa Nui probablemente siguió este modelo, hasta que todo cambió. ¿Qué provocó este cambio radical? El culto al hombre pájaro emergió de las sombras. La competición atlética reemplazó al poder hereditario. El Tangata Manú suplantó al Aringa Ora. La carrera por el huevo dictaminaba el liderazgo. Los Moai perdieron su importancia, su propósito se desvaneció. Los ojos, despojados de su función, fueron ocultados o simplemente se perdieron en el tiempo. En 1722, los visitantes europeos se encontraron con cuencas vacías. Describieron las estatuas como ciegas, abandonadas, como la prueba irrefutable de una civilización en decadencia. Pero ignoraron la verdad más profunda. Los Moai no estaban muertos, simplemente dormían, esperando los ojos que nunca regresarían. Número 11. El enigma de Punapau. ¿Cómo lograron elevar esas colosales estructuras cilíndricas ladera arriba? La cantera de Punapau se alza sobre una elevación, a unos 7 kilómetros al noreste de Hangaroa, en el cono parásito de Maunga Terewaka, el volcán más joven de la isla. Adentrémonos en su cráter, donde la escoria roja domina el paisaje. Esta roca volcánica porosa, aunque más ligera que el denso tufo de Rano Raraku, seguía representando un desafío formidable. Aquí, los pukao eran preformados. Imagina enormes cilindros, algunos con un diámetro que oscila entre los 2 y 3 metros. Luego eran transportados hasta los Au, y allí finalmente se les daba el acabado final. La ruta, más extensa que la de los Moai, variaba entre 7 y 15 kilómetros, dependiendo del destino. Todo apunta a que estos cilindros rodaban. Su propia forma lo sugiere. Las hendiduras anulares que presentan parecen confirmarlo. Su geometría alargada facilitaba el ascenso, más que el descenso, y una protuberancia frontal evitaba el retroceso. Pero ¿cómo se llevaba a cabo este proceso? ¿Sobre caminos? ¿A través de la hierba? ¿Directamente sobre la roca desnuda? La física implicada es radicalmente diferente a la de los Moai. Los cilindros no caminaban. Rodaban, eran transportados o arrastrados sobre trineos. Cada método implicaba una infraestructura distinta, un equipo humano de diferente tamaño y, por supuesto, técnicas muy diferentes. Los científicos han modelado diversos escenarios de rodadura, equipos tirando con cuerdas, rampas o rodillos que guiaban la dirección, paradas y arranques, un avance gradual. Un estudio de 2018, liderado por Shawana Hickson, escaneó 50 pukao, creando modelos tridimensionales. Al analizar las características comunes, descubrieron hendiduras y formas en las bases que coincidían con el rodamiento sobre rampas. Rampas de troncos, rampas de tierra, cualquier cosa que funcionara. La alternativa: el uso de trineos. Arrastrar los cilindros sobre estructuras de madera. Pero esto requeriría más madera, más personas y un esfuerzo aún mayor.
La hipótesis del rodamiento se presenta como la más eficiente, la más elegante, la más acorde con la filosofía de ingeniería Rapa Nui. Aprovechar las propiedades de la piedra, trabajar con la gravedad, no contra ella. Mínimos recursos, máximo resultado. Pero la verdad es que no lo sabemos con certeza. No se han conservado caminos antiguos que revelen las rutas de transporte de los Pukao. Ningún relato histórico describe el proceso, solo el producto final. Esos cilindros rojos, equilibrados sobre las cabezas grises. Un prodigio de ingeniería, una declaración cultural, una innovación tardía que marcó la cúspide de la complejidad monumental, justo antes de un cambio de sistema. ¿Qué define realmente un monumento? La arqueología tradicional nos ha condicionado a creer que las grandes estructuras son sinónimo de poder absoluto. Reyes, estados, burocracias, control centralizado. Las pirámides exigían faraones. Stonehenge, jefes tribales. Los Moai, una autoridad que dominara toda la isla. Pero el 26 de noviembre de 2025, esa concepción se tambalea. Un modelo tridimensional de vanguardia revela algo asombroso. 30 talleres independientes, 30 zonas de producción distintas, 30 técnicas diferentes. Ausencia total de estandarización, supervisión o control por parte de élites. Cada taller pertenecía a una familia, a un clan, a un grupo de parentesco. Ellos esculpían a sus propios ancestros, encargaban sus propios moai, pagaban a sus propios escultores, transportaban sus propias estatuas, erigían sus propios altares. Competían pacíficamente, creando esculturas más grandes, plataformas más impresionantes. Pero nunca lucharon, nunca se consolidaron, nunca centralizaron el poder. ¿Cómo lograron semejante hazaña? A través de la cultura, de una creencia compartida, de un sistema ancestral. Los Moai no eran monumentos al poder, sino a la comunidad, al parentesco, a la fe en que los ancestros velaban por los vivos, que el mana fluía a través del linaje, que los muertos protegían a los que aún respiraban. Si los vivos honran a los muertos, todo cambia. Grandes monumentos no siempre requieren jerarquías, no siempre exigen coerción. Requieren, ante todo, un propósito común. Rapa Nui logró lo que pocas sociedades han conseguido: cooperación a gran escala sin un Estado, un esfuerzo continuo sin burocracia, una persistencia cultural sin una autoridad central. Lo hicieron durante 450 años, 16 generaciones, casi 1000 estatuas, decenas de altares, cientos de kilómetros de caminos. Todo, sin un rey. Los talleres son la prueba irrefutable. 30 zonas separadas, 30 operaciones distintas, 30 expresiones únicas de una misma lógica cultural. Honrar a los ancestros, colocarlos sobre altares, permitir que vigilen, que protejan, que conecten el pasado con el presente y el futuro. Aquí reside el verdadero enigma de los Moai. No es cómo se movían, ni cómo fueron esculpidos, sino cómo una pequeña población en una isla remota mantuvo un esfuerzo colosal durante tanto tiempo sin una autoridad centralizada. La respuesta reside en la cultura, en la fe, en el parentesco, en sistemas de creencias más poderosos que cualquier monarca. Los núcleos de sedimentos de Rano Kao y Rano Aroi revelan una historia hasta ahora desconocida. Un evento climático extremo que cambió el destino de una civilización. Entre 1550 y 1720, una sequía implacable, una sed de siglos, se abatió sobre la isla. La evidencia es irrefutable. Isótopos de hidrógeno atrapados en las ceras de las hojas de las plantas. Las lluvias anuales se desplomaron. Los manantiales de agua dulce se redujeron a un hilo. La agricultura al borde del colapso. ¿Cómo reaccionó esta sociedad al borde del abismo? La respuesta fue sorprendente. De las cenizas de la antigua fe surgió el culto al hombre pájaro, el Tangata Manu. Competencias deportivas brutales reemplazaron la veneración ancestral. El centro del poder se desplazó de los altares sagrados, los Awa, al borde del cráter de Rano Kao. Nuevos rituales, una nueva jerarquía, una nueva fuente de legitimidad.
Contrario a lo que se creía, los Moai no fueron la causa de la ruina. Fue el clima. Los Rapanui se adaptaron. Transformaron su religión, su política, su relación con el paisaje. Sobrevivieron. Las estimaciones de población sugieren entre 6.000 y 8.000 habitantes al momento del contacto con Occidente. Una cifra menor a la esperada, sí, pero una población estable, resiliente. La narrativa del ecocidio, la idea de que destruyeron su propio mundo, es errónea. La isla no colapsó, se transformó. Es cierto, los bosques desaparecieron. Las ratas devoraron las semillas de palma. Los isleños talaron árboles para la agricultura. Hacia 1650, la isla estaba prácticamente desprovista de árboles. Pero los recursos marinos permanecieron abundantes. La batata prosperó. Las gallinas proporcionaron proteínas. Los Rapanui resistieron más de 500 años después de su asentamiento. Construyeron monumentos, mantuvieron sus tradiciones, se adaptaron a la sequía. Lo que realmente provocó su caída fue el contacto con Occidente, las enfermedades, la esclavitud, la violencia. En 1877, la población se había reducido a tan solo 111 personas. Esto sí es un colapso, pero no a causa de los Moai, sino del colonialismo. El misterio persiste, porque el desastre borró el conocimiento. Los Tangata Rongorongo, los sacerdotes, los jefes, los cantores, los escultores, los guardianes de la sabiduría, murieron. Lo que quedó fueron las piedras. Más de 900 Moai, cientos de Au, miles de petroglifos, las enigmáticas tablillas Rongorongo. Dispersas en museos alrededor del mundo, las tradiciones orales transmitidas por los sobrevivientes. Y las preguntas. ¿Cómo lograron mover estatuas de 21 metros? ¿Por qué algunas fueron enterradas en la cantera? ¿Qué secretos encierran las inscripciones Rongorongo? ¿Cómo colocaban los Pukao en la cima de los Moai? ¿Por qué solo a algunos se les colocaban ojos? ¿Qué se esconde en el fondo del lago? ¿Qué yace enterrado bajo las cañas y el sedimento? ¿Qué ocurrió en el siglo XV que lo cambió todo? El calor implacable. Un fenómeno climático extremo triplicado. Un lago, guardián de aguas durante siglos, se desvanece ante nuestros ojos. Y entonces, el lecho lacustre, largamente oculto, revela su secreto más profundo. Un Moai. Una figura de 1,6 metros, pequeña en comparación con sus hermanos de piedra, yace con el rostro mirando al cielo. Sus cuencas oculares, meticulosamente esculpidas, claman por una mirada que nunca llegó a proyectarse. Un Moai, destinado a erguirse, a vigilar, pero condenado al anonimato, desconocido incluso para la memoria ancestral. La comunidad se congrega, consciente de la trascendencia del hallazgo. La decisión es unánime, permanecerá en su lugar, respetando el contexto de su descubrimiento, honrando lo que el clima, con su furia y su fragilidad, ha desenterrado. Porque la sequía, como todo en la naturaleza, es efímera. El lago podría regresar, y con él, la posibilidad de que el Moai se pierda nuevamente en las profundidades, o que la implacable exposición termine por destruirlo. El tiempo, la erosión, el vandalismo, amenazas constantes. Música. La conservación es una batalla costosa, y los recursos limitados. La isla lucha por preservar su legado. Pero los Moai, ellos han resistido. 500 años de inclemencias, 2 siglos de colonialismo, la voracidad del turismo. Fueron construidos para perdurar, para observar, para recordar. Y ahora comprendemos algo fundamental. No fueron simplemente construidos, fueron esculpidos por familias, transportados por comunidades, erigidos por clanes. Sin reyes, sin estados, sin la jerarquía que usualmente asociamos con la creación de monumentos. Los Moai demuestran que la cultura es más poderosa que el poder, que la fe supera la coerción, que la memoria trasciende la autoridad. Los Rapanui recordaban a sus ancestros. Los materializaron en piedra, los guiaron a través de la isla, los elevaron sobre plataformas, les otorgaron ojos para observar durante 16 generaciones.
hasta que la sequía y el contacto con el mundo exterior lo cambiaron todo. Pero las piedras permanecen, los misterios persisten, y las respuestas continúan emergiendo. A través de vuelos de drones y modelos físicos, de escaneos tridimensionales y dataciones de radiocarbono, desde lechos lacustres desecados y torsos desenterrados, desde talleres, caminos y patrones de fracturas. Cada respuesta desvela nuevas interrogantes. Cada descubrimiento redefine los límites de la historia. Los Moai caminaban, ahora lo sabemos. Pero ¿hacia dónde se dirigían? ¿Cuál era su destino? ¿Qué visión impulsó a 16 generaciones a esculpir ancestros de piedra y hacerlos marchar por las laderas volcánicas? Música. La respuesta no reside en los propios pozos. Reside en lo que los pozos representan. Una conexión, una continuidad. La fe inquebrantable en que los muertos protegen a los vivos, en que los ancestros importan, en que el recuerdo es sagrado, en que la piedra puede albergar un espíritu, en que la cultura puede mover montañas o, en este caso, hacerlas caminar. Pigmento rojo tiñe la tierra de la tumba. Fragmentos de cerámica revelan el cuándo. Herramientas de piedra desvelan el cómo. Pero en la capa más profunda de la excavación, algo inesperado aguardaba. Música. Un agujero para un poste, 2 metros de profundidad, un cilindro vacío, esperando el tronco de un árbol que, con astucia, levantaría 20 toneladas de piedra volcánica esculpida, lo suficiente para permitir el acabado de la parte posterior. ¿Podrían los ancestros haber presenciado esto? Este agujero es la prueba, la evidencia irrefutable de que la tradición oral decía la verdad. No arrastraban los Moai. Los hacían caminar erguidos, utilizando una cantidad mínima de madera y una inteligencia máxima. Los erigían con postes y cuerdas, no con grúas ni ejércitos. Los terminaban en el lugar, no en la cantera. Música, y enterraron el mecanismo de erección bajo el sedimento, donde esperó pacientemente a que Catherine Routledge excavara en 1914, a que Tilburg lo documentara en 2010, y a que el resto de nosotros finalmente lo comprendiéramos. Los Moai no requerían una tecnología imposible. Requerían soluciones elegantes, soluciones Rapa Nui, soluciones polinesias. Soluciones que respetaban la piedra, la pendiente y la gravedad, trabajando con ellas, no contra ellas. Soluciones que demuestran que los ingenieros antiguos eran tan ingeniosos como los modernos, a veces incluso más. Nosotros construiríamos carreteras, usaríamos maquinaria y requeriríamos infraestructura. Ellos construían caminos moviendo los monumentos. Usaban los monumentos para crear infraestructura. Solo necesitaban cuerdas, ritmo y fe. Esto no es primitivo, esto es genio.